Gente, espero que se encuentren bien. Eh, Regálenme aquí, yo ubico algo para dar inicio ya. ¿Ok? Vale. ¿Cómo estamos? ¿Cómo han pasado? De antemano quería poder saludarles, quería excusarme con ustedes, dado que el día viernes me tocó reportar que lastimosamente no podía acompañarlos, considerando principalmente que estábamos en jornadas de sustentación de tesis doctorales y tenía tanto estudiantes que dirijo que iban a sustentar, como también tenía evaluaciones. Y fueron varios días dedicados a ese tema con la Universidad UMESID de Panamá y pues no me fue posible poderles acompañar. Pero bien, aquí estamos con toda la disposición y con todo el cariño. Bien, eh, como hemos aprendido que el tiempo se nos va súper rápido, vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces, la clase del día 6 de junio, que estaba programada para abordar el tema de elaboración de planes generales de asignación o de asignaturas con inteligencia artificial, eh, vamos a estar desarrollándolo, pero vamos a invertirlo. Es decir, hoy vamos a trabajar este pensamiento superior y taxonomía de Bloom utilizando ChatGPT, Gemini y Perplexity. Y el 11 hacemos, yo creo que estas dos las podemos trabajar hoy. Yo creo que vamos a comenzar con constructivismo, explicamos y hacemos las prácticas con el PGA. ¿Sí? Ya estas clases que vienen de ahora en adelante, que son 5 sesiones que tenemos dispuestos para ustedes, son sesiones em, que eh, van directamente a la labor docente. Profe, pero ¿por qué comenzar con otras herramientas y dejar de último estas? Porque el objetivo es que cuando vayamos a hacer la planeación, tengamos ya nuestro ple construido, tengamos ya nuestros ecosistemas de herramientas identificables, ya más o menos sabemos cómo trabajar con diversas herramientas que podamos incluir tanto en nuestra elaboración de planes educativos como también en términos de evaluación. ¿Ok? Y ya esto pues vamos a ir trabajándolo hasta que pues logremos pues terminar todo el curso que hemos diseñado con mucho cariño para ustedes y que esperamos que ustedes también puedan sacarle máximo provecho en la práctica. Ya, permítanme, entonces vamos a comenzar en el día de hoy. Eh, Quiero que me confirmen antes si ustedes me están viendo bien, si se escucha bien, porfa. Todo perfecto. Ah, vale, muchas gracias, mi estimada. Entonces vamos a arrancar de uno. Comenzamos con una clase. Comencemos con, comencemos con una clase y finalmente, vale, eh, me regalan acá un segundito. Entonces vamos para eso, hacemos una práctica y todo. Voy a compartir, aquí están compartiendo pantalla. Entonces vamos a trabajar. Eh, Quiero hoy platicar sobre ustedes un poco sobre el constructivismo, pero más que entrar de manera explícita y teóricamente hacia él, cosas que están en el material, en Sayas, están entre las clases montadas, explico un poquito sobre el constructivismo. Eh, Aquí quiero simplemente
aterrizarlo. Quiero aterrizarlo simplemente a varios aspectos. Una de las cosas que persigue el constructivismo, citando a Edgar Morin, es que el conocimiento sea pertinente, que el conocimiento sea útil, que el saber sea útil. Y aquí vienen diversos aspectos que tenemos que considerar. Uno de ellos tiene que ver con que el maestro debe preguntarse el nivel de utilidad que debe tener el conocimiento que enseña. Y aquí muchas veces nosotros fallamos. Yo lo digo como maestro, porque antes de ser formador o capacitador de profesores, soy un maestro como ustedes. Y una de las cosas que muchas veces cometemos como profesores es que comenzamos a ver al estudiante como un simple recipiente, el cual tenemos la necesidad de poder, la necesidad eh, de poder como llenar, de poder saturar de información. Entonces lo vemos como un repositorio, como un vaso que nosotros tenemos que llenar y que tenemos que embutir de información, embutir de información, embutir de información. Eh, y eso representa nuestra praxis. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta, y aquí citamos pues, a Edgar Morin en ese libro majestuoso que tiene De la cabeza bien puesta, publicada en los 90, donde nos dice que muchas veces esta dinámica en donde lo que hacemos es infotoxicar al estudiante, llenándolo de una cantidad de información que posteriormente vamos a evaluar en un examen escrito y que dicho examen va a tener una característica sumativa que nos va a permitir aprobar o desaprobar al estudiante. Esto se termina convirtiendo en un espejismo, se termina convirtiendo en un espejismo educativo, en donde nos da la falsa sensación de que estamos formando. Sí, porque estamos de alguna manera enseñándole al estudiante, por ejemplo, qué es una auditoría y el estudiante nos repite qué es una auditoría, ¿verdad? Y nos dice los elementos de una auditoría y entonces nosotros nos genera esa satisfacción de que el estudiante entendió, que el estudiante comprendió y ya eso se nos convierte en un éxito académico. Pues bien, resulta que desde las teorías del constructivismo contemporáneo, desde las teorías del constructivismo cognitivo, desde las teorías del constructivismo sociocrítico, desde las posturas del aprendizaje emergente o de las pedagogías emergentes, nos encontramos que este tipo de prácticas unidireccionales, sofocantes, infotoxicadas, son ineficientes. ¿Por qué son ineficientes? Por la forma en cómo trabaja el cerebro. Entonces, ya eso lo vimos en otra oportunidad. El cerebro eh, necesita tener sentido y significado en la corteza prefrontal del cerebro y en la amígdala, quienes son las responsables de activar las funciones cognitivas de la corteza parietal y del hipocampo. Entonces, si estos no activan las funciones cognitivas y generan significados en la información que se almacena de manera consciente en estas estructuras cognitivas, la información se va a perder. Porque resulta que si yo cojo el cerebro de un estudiante y le digo, si tú no me estudias y no me ganas el examen, te repruebo, vas a tener que perder la asignatura. ¿Qué va a suceder? Que el estudiante en su estructura emocional va a decir, yo debo aprender esto para promover el examen, porque si no, lastimosamente lo pierdo y si lo pierdo tengo que repetir el semestre. Entonces el estudiante, de manera inconsciente, su cerebro crea una relación de aprendizaje y dice, pues, esta información yo la necesito para pasar la asignatura. Y pasada la asignatura, pues bien, ya el cerebro comienza a preguntarse, ¿y esto para qué me sirve? ¿Sí? Ya ganó el examen, ya fue promovido al siguiente semestre y la información está ocupando un espacio importante en el cerebro.
¿para qué le va a servir? Resulta que cuando el cerebro no logra encontrar nuevas conexiones de interés, nuevas conexiones de significado, ¿qué va a suceder? Esta información va a pasar a un basurero de pensamiento. Va para un basurero de pensamiento. Ese basurero de pensamiento es nuestra memoria temporal. Allí va a pasar. Y resulta que pasado una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, ya esa información va a dejar de existir. Miren, se estima que entre el 60 y el 70% de lo que hemos aprendido en la escuela, en el bachillerato y en la universidad se ha perdido. Es decir, que lo que yo aprendí en la escuela durante 10 años, entre el 60 y el 70% ya yo lo olvidé por completo. Ya no está en mis estructuras cognitivas. Y como papá, se los digo que es verdad. Ahora, cuando nuestros hijos están en la escuela y uno les va a ayudar a hacer las tareas, uno se da cuenta que esos temas ya no los maneja. Y uno recuerda que quizá los vio en el colegio. Yo sé que eso lo vi en el colegio, pero yo no me acuerdo, la verdad. ¿Sí? Y temas muy elementales, ¿cierto? Los números primos. De hecho, muy curioso, el otro día hicimos un sondeo y muchas personas, muchos adultos hoy en día no saben dividir manualmente, ¿cierto? Hacer las divisiones normales, ¿ya? ¿Sí? Esas divisiones de 60 entre 2, ¿sí? Esta división así manualmente no la saben hacer. Informaciones que se han olvidado. Hacer una regla de tres, hacer el trinomio cuadrado perfecto, hacer funciones químicamente, nomenclatura. Y fueron estudiantes que pudieron haber ganado en excelentes asignaturas. Se olvida. Y esto nos puede pasar a nosotros como profesionales mientras que formamos a los estudiantes. ¿Sí? Mientras que formamos a nuestros estudiantes. ¿Por qué puede suceder esto? Puede suceder porque no estamos educando de manera correcta. Entonces, una de las cosas que tenemos que garantizar como profesores es el saber útil. El saber útil. ¿Sí? Ahora, permítanme, si me lo permiten, por favor, utilizar una parábola que nos han enseñado desde pequeño, porque si ustedes vienen de una cultura católica o cristiana, en algún momento han escuchado hablar de la parábola de los talentos. Pero permítanme citarle de manera rápida esta parábola y sacar de allí 3 principios importantes para nosotros como maestros. En la parábola de los talentos, Jesús narró la historia o la metáfora o la parábola, porque era una parábola, de un señor. Y este señor tenía 3 siervos. Y el señor llamó a los 3 siervos y a cada uno le dio un talento según sus capacidades. A uno le dio un talento, una moneda de oro, al segundo le dio 2 talentos, 2 monedas de oro, y al tercero le dio 3 talentos, 3 monedas de oro. El señor se fue por un largo tiempo y al regresar llamó a sus siervos para pedirles cuenta por los talentos. Llamó al que le había entregado un solo talento y el que le entregó y al que recibió un solo talento le dijo: Señor, yo tuve miedo porque sé que eres una persona bastante áspera, ¿sí? Y tuve mucho miedo. Tuve miedo de botar, de perder el talento, por lo cual lo enterré. Sacó el talento y se lo entregó a su señor. Toma, me entregaste un talento, te devuelvo un talento. La parábola narra que el señor se enfureció tanto que disciplinó, exhortó, castigó a ese siervo. Fue al segundo siervo y el segundo siervo le dijo: Señor, usted me entregó 2 monedas de oro, yo las puse a trabajar, así que tome sus 2 monedas de oro y ahora reciba 2 adicionales, que fueron las utilidades. Dice que el Señor se enorgulleció y lo recompensó. Y lo mismo pasó con el tercero. Señor, toma 3 monedas que me entregaste y toma 3 más que produje para ti, y el Señor también lo recompensa. Ahora, 3 principios que yo extraigo como maestro de esta parábola. Primero, no educar desde la heterogeneidad. Debo aprender como este señor a que mis estudiantes son diferentes y sus potencialidades humanas
son completamente distintas. ¿Qué significa esto? Que habrán estudiantes a los cuales yo podré darle mucho más de lo que tengo que entregar. Pero hay algo que tengo que saber como maestro. Tengo que garantizar la unidad básica de aprendizaje o el derecho básico de aprendizaje. Garantizar la unidad básica de aprendizaje. En Colombia le llamamos el DBA, que es el derecho básico de aprendizaje. ¿Qué significa la unidad básica de aprendizaje o el derecho básico de aprendizaje? Eso mínimo que el estudiante debe tener y que todos tienen el derecho de tenerlo. En este caso, la unidad mínima era un talento. Así que todos tuvieron al menos un talento. Sí, regálenme acá un segundito. Qué pena con ustedes, discúlpenme. Entonces les decía que el principio número uno, ¿sí? Educar desde la heterogeneidad, ¿sí? El principio número uno es que eduquemos desde la heterogeneidad. Que tengo que aprender que habrán estudiantes que podrán recibir mucho más que otros, ¿sí? Pero el principio número dos nos dice que tengo que garantizar el derecho básico de aprendizaje. Quiere decir que a todos tengo que darle al menos la unidad esa. Qué es lo mínimo en mi asignatura? Por ejemplo, yo defino un objetivo y ese objetivo debe ser el derecho básico de aprendizaje. O sea, ellos mínimo tienen que comprender esto. Si él no puede comprender esto, no puede pasar al siguiente nivel, ¿sí? Porque es lo mínimo que tiene que desarrollar. Pero debo aprender que van a haber estudiantes, ¿sí? Que van a ser elevados a la N. Entonces hay estudiantes que sé que pueden llegar mucho más lejos y que mi propuesta educativa tiene que ser lo suficientemente flexible que le permita a las personas que pueden aprender mucho más, sacarle mucho más. Es decir, que una persona que tenga capacidades no esté reducida simplemente al derecho básico de aprendizaje. Entonces, veamos que este señor garantiza a cada uno una moneda de oro, pero a los demás les da un poco más. Entonces, la unidad mínima se la garantizó a todos, una moneda de oro. Pero hubo otra persona que le entregó una adicional y con esta serían dos monedas de oro. Y al tercero le entregó tres monedas de oro, por lo cual pudo garantizar la heterogeneidad. ¿Por qué le entregó una sola moneda de oro al primero? Porque lo más probable es que lo conocía. Porque sabía que lo mínimo, él quizás podía simplemente con esa moneda de oro. ¿Sí? Ahora, tercera enseñanza que me deja esta parábola como maestro y es no conformarme, ¿sí? Por ejemplo, como maestro, cuando muchas veces como maestro yo acepto que el estudiante me entregue lo mismo que yo le entregué, que me devuelva en un examen lo mismo que yo le entregué, ¿sí? Eh, es una de las cosas que más me ha desafiado como maestro. ¿Por qué? Porque no hice nada. Si él me devuelve lo mismo que yo le entregué, no hice absolutamente nada. Por eso es que el Señor se molesta cuando, Señor, yo tuve miedo, enterré la moneda que me diste, así que te devuelvo la misma moneda. Yo debo ser como ese Señor, debo ser intolerante ante
esos escenarios donde el individuo no produce el conocimiento, donde no reproduce el conocimiento. Entonces, como maestro entiendo que no me puedo conformar con que me devuelvan lo mismo que yo entregué, ¿sí? Sino que, ¿qué hiciste con la información? ¿Qué hiciste con el conocimiento? Háblame del proyecto, háblame de la estrategia, háblame de la solución que aplicaste, háblame de esa aplicación que hiciste del conocimiento. Es decir, cómo lo que trabajamos en el aula de clase se traduce en un conocimiento que hoy nos representa un proyecto, una actividad, un trabajo, una estrategia que se aplicó y que hoy me puedes decir, obviamente, cuáles son tus aportes. Sí, profesor, bien, usted me entregó este conocimiento y yo le devuelvo a usted un producto, le devuelvo a usted un conocimiento. Es decir, si yo te entrego a ti, si yo a usted le entrego harina, agua y huevos, yo no espero que usted venga y me devuelva harina, agua y huevos. Yo espero que usted me entregue un pan o me entregue una tortilla o me entregue no sé qué tipo, pues, perdónenme algo acá en Colombia, sobre todo en la ciudad en la que yo vivo, se han vuelto muy famosas las avenas, pues acá le llaman chichas venezolanas. Y les voy a ser honesto, yo no sé si en verdad sean de alguna región típica de Venezuela, pero se han vuelto muy famosas, o sea, muy famosas. Es decir, han habido negocios, franquicias, y yo particularmente me he vuelto una persona que me ha gustado demasiado y las busco. De hecho, le digo, Diana, tenemos que pasar para decir, nos tomamos una chichita venezolana, porque es muy diferente a la colombiana. Y la hemos pues yo particularmente la he disfrutado mucho más que la propia colombiana. Entonces, se ha vuelto como muy de moda. Entonces, los ingredientes son los mismos que puede tener la chicha colombiana, ¿sí? Maíz, leche, azúcar, pero la manera en cómo se mezcla, en cómo se produce, quizá puede derivar un producto con unos atributos y unos significados completamente distintos a los que se manejan de una manera muy tradicional. Entonces, ¿qué yo le voy a recibir al estudiante? Es decir, si al estudiante le entrego un conjunto de ingredientes, llamemos información, y un conjunto de herramientas, llamémosles técnicas, ¿qué espero? Que él me entregue un producto eh, diferente, un producto retroalimentado. Entonces, de esta parábola de los talentos, yo extraigo esos tres principios. Uno, como maestro, debo educar desde la heterogeneidad. Dos, garantizando el derecho básico de aprendizaje. Y tres, no permitiendo que el estudiante me devuelva lo mismo que yo le entregué. Entonces, tenemos esos tres mensajes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago que la biología, que la química, que la ingeniería, que la arquitectura, que la ética, que la epistemología, que el derecho, que la física, o sea, cómo hago que las asignaturas que enseñamos no sean inútiles? ¿Cuándo una asignatura es inútil? Y permítanme les pongo un pequeño ejemplo. Permítanme les pongo un pequeño ejemplo con el cual espero que se entienda lo que quiero enseñar. El error al cual nosotros caemos o en el que nosotros caemos es pensar que el conocimiento es útil por su característica epistemológica, por su origen, ¿sí? Epistemológico. Entonces decimos, no, la biología es útil porque sin la biología la sociedad pues obviamente no fuera lo que fue hoy, no hubiese la medicina, no hubiesen, sin la química, no hubiesen de pronto la farmacéutica, las medicinas no existieran, sin la investigación no hubiese ciencia, sin la ingeniería no hubiesen puentes, no hubiesen carros, no hubiesen computadores, sin las matemáticas, nada de... Entonces, usualmente cuando nosotros respondemos si el conocimiento es útil o inútil, lo respondemos desde lo que representa el conocimiento para la sociedad, pero muy pocas veces respondemos esto desde el conocimiento práctico, desde el conocimiento práctico, desde el conocimiento pragmático, ¿sí?
¿Qué le representa a los individuos? ¿Qué le representa a los individuos? ¿Sí? Es algo que es donde tenemos que centrarnos. Miren, mañana voy a dar una conferencia con adolescentes. Son chicos de 13 a 15 años de edad. Es un evento donde voy a hablarle precisamente de química, pero no de la química nomenclatura, no. Vamos a hablar de la química eh, en la pubertad. Vamos a hablar de la serotonina, de la dopamina, de qué pasa con el amor químico, qué hace eso cuando yo siento, qué sucede, cuál es la química, cuál es la relación química que existe entre mi estado de ánimo, ¿sí? Y cómo puedo de alguna manera producir de manera asertiva químicas que me levanten el ánimo, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la química que está envuelta en las adicciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué me cuesta tanto salir de la pornografía? ¿Por qué me cuesta salir tanto del vapeo? ¿Sí? Es decir, a mí no me interesa presentarle la química que requiere un farmacéutico para hacer una droga. Me interesa la química, el conocimiento que ellos tienen que tener de la química del cuerpo que le permitan a ellos sobrevivir a la adolescencia. Sobrevivir a la adolescencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Es lo que a mí me interesa. Entonces, tenemos eso. Entonces, ¿cómo yo defino cuando el saber es útil o es inútil? Lo voy a utilizar con una pequeña metáfora, si me lo permiten, ¿vale? Uno, tenemos que buscar más una cabeza bien puesta que una cabeza repleta de información, ¿sí? Es decir, no es tanto la cantidad de información que un estudiante pueda tener. De hecho, si ustedes analizan el 100% de un contenido, ¿sí? Yo acabo de dar en la semana pasada, durante la semana, estuve dando un curso sobre normas APA, ¿sí? Sobre normas APA. eh, y en ese curso de normas APA, yo le decía a las personas, mire, del 100% de las normas APA, usted debe dominar, comprender y dominar y aplicar el 30%. Y le identifique qué es lo que usted debe comprender completamente de las normas APA. Porque el otro 70% de las normas APA usted lo puede resolver de la siguiente manera. Puede utilizar un administrador bibliográfico, ¿sí? Y con ese administrador bibliográfico resuelve muchos elementos de citación. O en su defecto, si, por ejemplo, eh, yo les decía a ellos, si a mí hoy algo, si ustedes hoy me levantan la mano y me dicen, profesor, mire, ¿cómo hago para citar según la norma APA una entrevista que dio una persona en un programa de televisión que yo me vi? Entonces, si me preguntas, yo esa información no la tengo, aunque domine o que trabaje con la norma APA, porque son informaciones muy atípicas. Así que, cuando suceden este tipo de dudas que no hacen parte del equipaje que yo cargo constantemente con respecto a la norma APA, pues bien, aquí vienen unos repositorios. Entonces vamos al blog de la norma APA y en el blog de la norma APA vamos nosotros a buscar, hacemos la consulta y aquí nos enseña cómo citar una entrevista hecha en televisión nacional sobre un tema. Así que yo me centro no en saturar con el 100% de la información y que el estudiante domine el 100% de información, pero que no los comprenda, que no lo aplique y que no lo domine. No. Así que, ¿qué me interesa? Que, que por una parte, pues domine un 30 o un 40% de información, pero que ese 30 o ese 40% de la información sea completamente dominado en un sentido práctico y que el otro 60% de información esté dispuestos a ellos desde estrategias de acceso de información. Sí, hombre, ustedes pueden ubicar, pueden utilizar precisamente este tipo de herramientas que les van a ayudar a desarrollar este tipo de circuito, este tipo de plano, este tipo de render, este tipo de algoritmos,
¿sí? Pueden acceder a este tipo de repositorios donde ustedes pueden ampliar información. Vamos a dedicarle un tiempo para que ustedes dominen cómo pueden acceder al resto de la información. Pero a mí más que ellos tengan el 100% de la información es que, miren, el siglo XXI no es del que más sepa, del que más información tenga de manera consciente su cerebro. No, es del que más hace con lo poco o lo mucho que sepa. Entonces, hay personas que saben mucho, pero hacen poco. Hay personas que quizás de pronto saben algo y hacen mucho. Con lo poco que hacen, le sacan una cantidad de aplicaciones a lo poco que sabe. Y hemos encontrado a muchos eruditos, sí, que dicen, pero, por ejemplo, yo recuerdo que en estos días vino alguien a socializando un proyecto, una experiencia significativa en la universidad. ¿Sí? Y un compañero decía, pero ya yo eso lo sabía. Sí, pero esta persona hizo una estrategia que tú no has hecho. ¿Sí? Y aplicó la estrategia, documentó la estrategia. ¿Sí? Y le está sacándole provecho a la estrategia. Entonces vemos una cantidad de gente que se sienten como de alguna manera, pero mira, ahora estoy haciendo este curso, ¿sí? O me están capacitando de cosas que ya yo domino. Pero algo está sucediendo en el que nosotros, aunque tengamos el conocimiento, nos está costando ponerlo en marcha. Entonces, hay una diferencia entre aprender y aprender con H intermedio, ¿sí? Hay una diferencia grandísima entre aprender y aprender, ¿sí? Ambas vienen de la misma raíz etimológica, que es agarrar, tomar, ¿sí? Aprender, coger. Sí, yo aprendo, yo tomo. ¿Sí? La policía aprendió al ladrón, lo capturó, lo cogió. ¿Sí? Vienen de tomar, de coger, de agarrar, de apropiarse. Pero aprender sin H es incorporar a mi estructura cognitiva una nueva información. Pero aprender con H, aprender, va más allá. No es solamente incorporar a mis estructuras cognitivas una nueva información, sino darle significado, darle sentido a esa información, sacarle máximo provecho. A esto Ausubel le llama aprendizaje significativo, tener significado. ¿Vale? ¿Sí? Permítame preguntarle si hasta el momento se ha entendido lo que he explicado. Les voy a explicarles, llegamos a la taxonomía de Bloom y hacemos práctica, ¿ok? Pero ¿se está entendiendo lo que estoy explicando? Por favor, me comenta. Perfecto. Así es, completamente, mi estimada Carmen. Ok, sí, vale, perfecto. Entonces, veamos. Ahora, permítanme, yo les pongo un pequeño ejemplo. Voy a explicarles con una narrativa. Mire, yo tenía un maestro que yo cada vez que le preguntaba algo, él me respondía con la misma, valga la redundancia, respuesta. Y yo le decía, profe, fue uno de mis primeros mentores en pedagogía. Yo le decía, profe, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que mis estudiantes se motiven más con mi clase? Entonces él me decía, Ever, cuéntales una historia. Vale. Profesor, ¿cómo hago para que mis estudiantes entiendan mejor lo que les enseñé? Y él me respondía, Ever, cuéntales una historia. Profesor, ¿cómo hago para que mis estudiantes apliquen el conocimiento? Ever, cuéntales una historia. Entonces, él, todas las respuestas que daban eran hacia las narrativas. Y yo al principio pensé que era una respuesta floja, pero ya con el tiempo entendí el poder de las narrativas en la educación. Miren, ayer conversando con un abogado que estamos entrenando para que haga parte del equipo de formadores de la corporación,
y porque la metodología de la corporación es completamente contextual, nosotros les decíamos, mira, el curso que tú nos vas a dar en el ámbito o en el área del derecho no puede estar en explicar la norma, porque no nos interesa que tú te conectes a explicar la norma o que tú te conectes simplemente a, a identificar o a recitar las normas, ¿ya? Porque tenlo por seguro, le decía, porque ten por seguro que la mayoría de los abogados que se van a conectar tienen acceso a la norma y la pueden leer. Así que para qué van a pagar un curso? ¿Sí? Si pueden leer la norma. Entonces, ¿qué viene buscando el individuo? No viene buscando texto. Viene buscando un texto en el marco de un contexto. Y se lo explicaba el primer día de clase. Texto, contexto, subtexto, metatexto. O sea, los 4 elementos de la educación. ¿Sí? Entonces decía, la gente viene por una narrativa vivencial. Sí, viene, el abogado va a venir y no le interesa tanto que le responda a lo que dice la norma. Le interesa que tú le digas cómo utilizar esa norma en un caso determinado. ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esas normas? ¿Cuáles han sido la jurisprudencia en donde esa norma se ha utilizado y los diferentes tipos de resoluciones de los jueces frente a los conflictos que se han derivado en el marco de la norma? Eso es lo que buscamos. Entonces, este viejo maestro no se equivocaba cuando hablaba de las narrativas. Ahora permítanme, yo utilizo un ejemplo. ¿Sí? Permítanme, yo utilizo un ejemplo. Les voy a enseñarles la diferencia entre saber útil y saber inútil, presentándoles una narrativa de vida. ¿Por qué lo hago? Para que ustedes aprendan a extraer de sus propias experiencias laborales, narrativas o de sus propias experiencias de vida, narrativas que le ayuden al cerebro cognitivo de sus estudiantes de aprender mejor la información. Permítanme, yo les explico eh, la diferencia entre saber útil e inútil utilizando una historia de mi vida, una historia de mi vida personal. Ok, entonces voy a utilizarla. Resulta que en el año 2020, en el año 2020, mi esposa queda embarazada, ¿sí? Quedamos embarazados. Era nuestro segundo embarazo, ya teníamos una niña de 3 años y medio. Mi esposa nuevamente queda embarazada a principios de 2020 y nos enteramos no solamente que está embarazada en plena pandemia, se ha dicho de paso, sino que su embarazo es múltiple. No venía un bebé, sino que venían 2 bebés. Pues ustedes sabrán que la pandemia, la incertidumbre y todo fue un momentos que nos llevaron a estar resguardados, eh, protegiendo obviamente nuestra salud y la de nuestros hijos. Y pues bien, así estuvimos. Eh, los niños fue un embarazo muy complicado. Los niños nacen a las 32 semanas y media, es decir, nacen prematuros, como se dice, por una preeclampsia que le dio a mi esposa, que no solamente comprometía la integridad de mis hijos, sino también la de ella. Así que la desembarazan. Entonces tenemos a 2 bebés prematuros en plena pandemia. Curiosamente, cuando teníamos más o menos como 2 o 3 meses, a uno de los niños le dio pañalitis. ¿Sí? Esa pañalitis que le dio eh, le quemó la colita. Y, y, y pues bien, recuerdo que esa fue una pediatra y el pediatra mandó una crema, fitoestimuline. Y esa fitoestimuline eh, resolvió de manera, se compró inmediatamente el medicamento, se aplicó en la colita y sanó. Ahora, la pregunta es,
¿La fitoestimuline fue útil o fue inútil? Pues bien, resolver el problema. Así que fue que útil, fue útil. ¿Por qué? Porque resolvió el problema. En unos días ya estaba la colita eh, del bebé completamente sana. Pero resulta que poco tiempo después, yo por un descuido me quemé con el mofle de una moto, ¿sí? Me quemé en la parte inferior de la pierna y eso se me puso bastante feo que me llevó a ir a urgencia. Y cuando estaba en la urgencia, el médico me dice, tranquilo, me limpió eso, fue una limpieza dolorosa, pero no te preocupes, vas a comprar fitoestimulina. Sí, el mismo medicamento que la pediatra le había mandado al bebé. Pero pasa algo muy curioso. Si bien es cierto, en mi casa teníamos fitoestimulina, yo tenía un problema y era que yo no sabía que había fitoestimulina en mi casa. Por lo cual, cuando salí del médico, fui directamente a comprar la fitoestimulina en la droguería para podérmela aplicar. Entonces, veamos. Desde las características farmacéuticas o desde sus características químicas, la fitoestimulina es útil o inútil, es útil, ¿sí? Farmacéuticamente hablando es útil, pero la fitoestimulina que yo tenía en mi casa para mí fue inútil. ¿Y por qué fue inútil? Porque yo no tenía reconocimiento consciente de la información, ¿sí? Entonces, si yo no tengo reconocimiento consciente de la información me es inútil, ¿sí? Ah, no, pero en tu formación diste esto, en la escuela te enseñamos esto, ¿sí? Tú debiste, sí, pero no tengo acceso consciente a esa información. Es decir, yo no tengo acceso a esa información. Quizás cuando la aprendí de manera memorística y ahora no sé los contextos en los que me puedan funcionar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué también fue inútil? No solamente porque no tuve conocimiento consciente de la información, sino porque también de haberla tenido, por ejemplo, quizás de pronto se relacionaba ese medicamento, o mi esposa relacionaba el medicamento simplemente con la pañalitis. Y quizás de pronto no teníamos el conocimiento que nos permitiera extrapolar eh, ese conocimiento a nuevos contextos útiles. Quizás de pronto se tenía que la fitoestimulina serviera para la pañalitis, no para una quemadura de moto, ¿sí? Entonces, yo para que el conocimiento sea útil, para que el conocimiento sea útil, yo tengo que garantizar tres elementos. Uno, reconocimiento consciente de la información. ¿Sí? Tengo que garantizar que el estudiante reconozca la información, que sepa cuándo aplicarla, cuándo utilizarla. Y eso no se recita, eso se vive. Así que tengo que llevar al estudiante hacia la práctica, ¿sí? Dos, tengo que llevar a que el estudiante articule el conocimiento con experiencias previas. Intentar presentarle situaciones que le permitan al estudiante reflexionar el conocimiento con otras experiencias. Y tercero, garantizar la flexibilidad del conocimiento, garantizar de que ese conocimiento puede ser aplicado en contextos útiles. Mire, con el tema de inteligencia artificial, ay Dios, esta es una de las cosas que más difícil pega. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando, por ejemplo, yo doy un diplomado de docencia universitaria y le estoy explicando, mire, este PRON les puede servir para hacer un curso y entonces yo les presento a ellos un PRON como ejemplo para hacer un curso de auditoría sistema, ¿sí? Y de pronto el día siguiente alguien comenta, ay, profe, qué clase tan chévere. Lo malo que el ejemplo que usted utilicé fue de auditoría sistema. Y yo soy profesor de matemática. Entonces, ¿cómo se aplica? Entonces, la gente está esperando un ejemplo explícito, un ejemplo, mejor dicho, explícito, donde yo le diga qué debe hacer. Y allí es donde sentimos todos los profesores que la educación es un desafío, porque se construye un cordón umbilical entre el estudiante y el profesor. Yo soy de los que pienso, como Montessori. Montessori decía, el éxito más grande de un maestro
es que los estudiantes trabajen como si él no existiera. Yo pienso lo mismo. Es decir, el día que un estudiante me llame 2 o 3 años después a decirme, ay, profe, qué pena con usted. Usted me puede explicar cómo se hace esta forma. Usted me dio Excel en el colegio, ¿sí? Pero resulta que quiero saber cómo se hace, quiero saber cómo se hace esta fórmula en Excel. Ese día entendí que fracasé como maestro, porque se construyó un cordón umbilical entre el maestro y el estudiante, ¿sí? Entonces yo lo primero que le digo, ya ubicaste en YouTube alguna solución. Es decir, o sea, si tú viniste donde mí fue porque asumo que agotaste todos los recursos que tenías de manera independiente para resolver el problema. Montessori decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el aprendizaje. Entonces, yo debo romper ese cordón umbilical en clase. ¿Y cómo lo rompo? Pasando de una pedagogía de la respuesta a una pedagogía de la pregunta. Es decir, evitar responderle a los estudiantes. ¿Sí? Pues si un estudiante tiene una duda, yo tengo que buscar en lo posible darle las herramientas para que resuelva esa duda, pero no darle la solución de manera directa. Porque decía Piaget, cuando le respondes a algo, cuando le respondes a alguien algo, le robas para siempre su posibilidad de aprenderlo por sí solo. Entonces, yo tengo que tratar en lo posible. ¿Sí? Ay, profe, mire, les voy a decirle cosas que me han pasado. Auditoría de sistema. Yo le digo, chicos, primer día de clase, tenemos auditoría de sistema. Soy su profesor de auditoría de sistema, nos presentamos, conozco un poco de su contexto, me dicen a qué se dedica, qué están haciendo, si trabajan, si no trabajan, si tienen acceso o no a una oficina o a una empresa. Y yo le digo, perfecto, voy a dar auditoría de sistema con ustedes. Entonces vamos a trabajar aprendizaje basado en problemas. Tienen que ubicar un contexto real de un negocio, pequeña empresa, pequeño negocio o empresa o una oficina, ¿sí? Del sector empresarial en el que ustedes puedan aplicar eh, o hacer, tienen que eh, presentar y proponer una auditoría de sistema, aplicar la auditoría de sistema y evaluar la auditoría de sistema. Esas son las 3 notas que voy a coger del curso, ¿sí? La propuesta, la aplicación y la evaluación que ustedes mismos hagan de esa auditoría. Ahora, ¿sí? Profesor, lo que pasa es que la lista de chequeo de auditoría que nos suministró, que nos suministra la guía o que nos suministra el libro, no se adapta, profe, al contexto de la empresa. ¿Sí? Entonces, perfecto. ¿Qué aspectos? Entonces ya en vez de decirle, no, tranquilo, yo te hago una para que tú la puedas aplicar. No. ¿Qué crees que debe cambiar la lista de chequeo? ¿Qué tipo de preguntas sientes que no aplicas que tengas que sacarla? Ahora, ¿qué preguntas no están que deberías incluirla? Entonces, pasamos de una pedagogía de la respuesta, de responderle la solución al estudiante, de poner preguntas orientadoras que le ayuden, porque es ese ejercicio orientador el que va a construir el reconocimiento consciente de la información, el que le va a permitir que él esté articulando con experiencias previas y que le permitan comprender que en otros contextos él puede hacer adaptaciones que les funcionen en los contextos. Entonces, mi gente, cuando hablamos de reconocimiento consciente de la información, estamos hablando como profesores de estructuras cognitivas. Quiere decir que si el estudiante tiene reconocimiento consciente de la información, es decir, que recuerda y comprende lo que expliqué, he trabajado con las estructuras cognitivas. ¿Sí? Cuando el estudiante aplica y analiza el conocimiento, aplica y analiza el conocimiento, estamos hablando con articulación con experiencias. Hay experiencias vividas que están afianzando el conocimiento. Y cuando el estudiante ya tiene la capacidad de evaluar el conocimiento y de crear o adaptar,
¿sí? O de construir nuevas propuestas, estamos hablando de una estructura metacognitivas. Entonces, estructuras cognitivas, acceso consciente a la información. Estructuras metacognitivas son estructuras donde hay articulación con experiencias vividas y capacidad de adaptar el conocimiento a nuevos contextos. Y esto es lo que hace que el aprendizaje sea útil. Entonces tenemos que reflexionar cómo estamos haciendo o cómo estamos llevando eso en la escuela. ¿Vale? Así es, mi estimada Carmen. Estos son fundamentos del constructivismo. ¿Sí? Del constructivismo. Entonces vamos ya a terminar la parte teórica para irnos a la parte práctica. Entonces, ¿qué es el pensamiento superior? Cuando hablamos de universidades en Latinoamérica, nos referimos a educación superior. Pero ¿por qué hablamos de educación superior? ¿Por qué es superior? ¿En qué es superior? Entonces, mis profes, si de pronto no manejaban esta información, si la manejaban, qué chévere que puedan reafirmarla. Y si no la manejaban, qué bueno que la comiencen a manejar. Para comprender qué es el pensamiento superior, tenemos que entender las taxonomías. ¿Qué es una taxonomía en educación? Pues en biología, ¿qué es una taxonomía? En biología, una taxonomía es la manera en cómo se clasifica una especie, en cómo se separa, en cómo se clasifican las especies. Se llama taxonomía. En educación, una taxonomía es cómo se clasifica el aprendizaje o cómo se clasifican los niveles de aprendizaje. Eso es taxonomía en educación. Ahora, para explicarles a ustedes qué es una taxonomía, voy a utilizar un recurso visual. Voy a utilizar una metáfora gráfica. En este caso voy a utilizar un iceberg. Recuerden que hubo una aplicación que trabajábamos que era Napkin. Napkin le permite hacer a ustedes la metáfora que ustedes quieran. La metáfora que ustedes quieran. Cuando utilizamos un iceberg como metáfora gráfica para explicar un tema, lo hacemos partiendo de que el iceberg se divide en dos grandes partes. La parte 1, que es la superficie, que es usualmente lo que la gente conoce del iceberg. Y está la parte 2, que es la profundidad del iceberg, que es lo que usualmente la gente ignora del iceberg. Entonces, voy a explicar la taxonomía en educación tomando como metáfora el iceberg. Porque resulta de que la educación tiene una superficialidad que muchos profesores conocen, pero tiene una profundidad que algunos profesores ignoran. Por eso me gusta esta metáfora para explicar las taxonomías. Hablemos de manera inicial de Bloom. Hablemos de Bloom, que es una de las taxonomías más populares en modelos por competencia, por potencialidades o por objetivos de aprendizaje. Bloom clasifica el aprendizaje en 6 niveles y en 3 tipos de pensamiento. ¿Ok? Para Bloom, el nivel 1 del aprendizaje es la recordación, que el estudiante sea capaz de recordar, la memoria. Ese es el nivel 1. Y el nivel 2 es que el estudiante no solamente recuerde, sino que comprenda el tema. Entonces, si yo como maestro logro que el estudiante recuerde y comprenda el tema, según Bloom, el estudiante está en el pensamiento inferior. Pero miren, lo contradictorio. Resulta que para nosotros un estudiante que recuerde el tema y lo comprenda, usualmente es un estudiante 10. Un estudiante con las mejores notas, un estudiante con los mejores reconocimientos que podría hasta graduarse con honores de la universidad. ¿Sí? Se podría graduar hasta con honores de la universidad. Entonces, de esta manera, entendemos que muchos profesores persiguen esto, que el estudiante comprenda. Y cuando logran que el estudiante comprenda, se quedan literalmente allí.
y lo que hacen es que limitan la educación al pensamiento inferior. Ahora, si el estudiante recuerda, comprende y aplica como tercer nivel, ya el profesor ha entrado a parte de la superficie de la educación. Decía Vygotsky, el conocimiento que no venga de la experiencia, es decir, el conocimiento que no venga de la práctica, el conocimiento que no venga de la experiencia, decía Vygotsky, no es realmente un saber. A Benjamin Franklin se le atribuye la siguiente frase: dime y lo olvido. Si me lo dices, lo olvido. Si me enseñas, lo recuerdo. Pero si me involucras, lo aprendo. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Es decir, la esencia en la práctica. Freire, la educación no es transmitir información, sino crear los escenarios para su propia construcción y producción, aplicación. Entonces, cuando el estudiante recuerda, comprende, aplica y analiza el resultado de esa aplicación, estamos en pensamiento medio. Ya el estudiante al menos está en pensamiento medio. Pero si el estudiante recuerda, comprende, aplica, analiza y evalúa el conocimiento. Miren lo curioso. En este tipo de modelo, el sujeto evalúa el texto. El sujeto es quien evalúa el texto. Es quien evalúa el texto. Es el sujeto que dice, profesor, esto que usted nos enseñó, hombre, sorprendentemente sí sirve. No, hombre, profe, la verdad que yo apliqué la técnica y a mí no me funcionó. Sí, es decir, tiene muchos vacíos. Hay muchas cosas que no quedan claras y que se tienen que revisar de la técnica. Pero en la educación tradicional es lo contrario. El texto termina evaluando al sujeto simplemente. Entonces, en la educación tradicional el texto evalúa al sujeto. Pero en el constructivismo el sujeto evalúa el texto, ¿sí? Desde la apropiación que tiene el sujeto del mismo texto. Entonces, es el pensamiento crítico, el quinto nivel, y es el pensamiento creativo, el sexto nivel. Así que si yo logro que el estudiante recuerde el tema, que lo comprenda, que lo aplique, que lo analice, que lo critique y que lo adapte, modifique, construya, que lo rediseñe, eso me permite hablar de pensamiento superior. ¿Sí? Tenemos 6 niveles que hacen alusivo al pensamiento superior. Entonces, hablo, se han creado muchas escalas donde podemos identificar verbos que nos pueden servir para nuestras planeaciones educativas. ¿Sí? Tenemos verbos, por ejemplo, para recordar: ordena, encuentra, relaciona, identifica, describe, nombra, numera, repite, define. Son verbos que podrían ser utilizados para generar competencias, objetivos o potencialidades desde el nivel de recordar. ¿Sí? Para comprender, traduce, explica, expresa. Hay muchos más verbos. Para aplicar, usa, demuestra, practica, opera, construye. Para analizar, diferencia, compara, contrasta, diagrama, audita. Para evaluar, hay muchos verbos que están. Hay algo que es importante mencionar, regálenme un segundo. Hay algo que es importante mencionar, mis estimados profes, y es que muchas veces nosotros saboteamos nuestras propias planeaciones. Voy a poner un ejemplo mío. Recuerdo que cuando daba auditoría de sistema, al inicio, hace 10 años atrás,
Recuerdo que yo tenía como objetivo general del módulo comprender. Entonces, el objetivo general era que el estudiante comprendiera, ¿sí?, las características, mecanismos, procesos, ¿sí?, y principios aplicados a la auditoría de sistema en el campo de las ciencias empresariales. Pero recordemos que los objetivos, como las competencias, son jerárquicos. El general es de una jerarquía mayor a los específicos, ¿sí? Y resulta que el objetivo específico número 1 es jerárquicamente inferior al 2, y el 2 es jerárquicamente inferior al 3, y el 3 es jerárquicamente inferior al 4, así sucesivamente. Entonces, si yo pongo que el objetivo general o la competencia general es comprender, estoy saboteando mi propia planeación. ¿Por qué? Porque entonces los objetivos específicos deberán ser inferiores a comprender. Entonces, los objetivos específicos vendrían siendo, el estudiante identifica los principios, los relaciona, los explica y los sustenta, por ejemplo. Y esto me da cuenta de que el estudiante comprendió. Entonces, me doy cuenta que automáticamente yo he reducido o he condenado al pensamiento inferior la planeación de mi asignatura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logro educar desde acá? Pues bien, cuando yo aprendí esto, cambié por completo la manera como planeaba, ¿sí? Entonces, a partir del 2014, ya yo dije no. Aprendí, me capacité y dije no. Entonces, objetivo general, el estudiante debe auditar, literalmente, porque estoy dando auditoría. Entonces, objetivo general, sí, el estudiante debe desarrollar un proceso de auditoría en el cual aplique los mecanismos, tiene que hacer una auditoría. Y ahora sí, yo puedo. Objetivo específico número 1. Puedo decir que, hagamos que el general sea auditar. Objetivo específico número 1, que identifique las características, principios, técnicas, ¿vale? ¿Qué más? Él tiene que esquematizar o tiene que mapear o que tiene que diagramar la auditoría. Tercero, tiene que diseñar, tiene que, pues, ejecutar el proceso de auditoría, ¿sí? Y 4, pues bien, ya ahí tendría que evaluar o caracterizar, ¿sí? Podría hacer eso, evaluar la auditoría, ¿ya? Y he estado trabajando en el nivel superior ya. Entonces, la manera en cómo yo reformulo mis objetivos o mis competencias de aprendizaje influyen en el saber superior. Entonces, ya con esta información podemos irnos a la práctica. Vale, dice Jerling, el iceberg plantea que solo una pequeña parte de la realidad, el significado de la información de la situación es visible, mientras que en la mayor parte se encuentra oculta. Así es. Ok, perfecto. Buena analogía, mi estimada Jerling. Entonces, vámonos ahora entonces a la práctica, que es lo que más nos llama la atención. Pero antes de irnos a la práctica, quiero regalarles, no sé si lo había hecho ya, y si no, es la rueda pedagógica. No sé si ya se las había compartido, ¿sí? Esta rueda pedagógica ya está algo obsoleta porque esta es del 2017 y tecnológicamente hablando ya han pasado 8 años. Entonces, esta rueda pedagógica en su núcleo comienza con la taxonomía de Bloom. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Vienen verbos, ¿sí? Memorizar, recordar, googlear, copiar. Vienen actividades. ¿Qué tipo de actividades puedo desarrollar para lograr ese? Búsquedas básicas, registrar diario, marcar el libro, dar instrucciones, líneas de tiempo y qué herramientas se pueden utilizar para favorecer ese nivel de la taxonomía de Bloom. Aquí los presento. Como este es de 2017, hay muchas que de pronto ya no están, pues Twitter ya dejó de existir como Twitter, ¿sí?
Vamos a ver, de pronto pueden haber unas que ya no existan, otras que sí siguen existiendo, pero han evolucionado, que quizás de pronto puedan servir para otro tipo de- de actividades. Comprender, lo mismo, hay verbos, hay actividades y hay también herramientas. Aplicar, lo mismo, verbos, actividades, herramientas. Este vendrá siendo analizar, lo mismo, y aquí tenemos pues, obviamente de toda la taxonomía. Y ahí les compartí el enlace para que puedan acceder a esta herramienta. Entonces, vamos ahora a hacer una secuencia de prompts para hacer una planeación utilizando inteligencia artificial. Recordemos cosas que ya hemos dado. ¿Sí? Recordemos cosas que ya hemos dado. Una de ellas es esto. Recordemos que para hacer un prompt tengo que poner perspectiva, contexto e instrucción. ¿Se acuerda que lo hicimos con el ensayo? Perspectiva, contexto e instrucción. Que la perspectiva tiende a ser epistemológica, metodológica y teórica. El contexto tiende a ser descriptivo y amplio. Y la instrucción tiende a ser clara, coherente y concisa. ¿Sí? Esto lo dimos ya, pero vamos a retomarlo para hacer nuestro prompt. Así que vámonos a la práctica. Recuerden, yo trabajo con ChatGPT, pero quienes no puedan, pueden hacerlo con Géminis, pueden hacerlo con Perplexity y lo pueden hacer con la que ustedes quieran. ¿Vale? Antes de iniciar la práctica y pasarle el paso a paso de lo que vamos a hacer, me comentan si se entendió lo de la taxonomía de Bloom. Son 6 niveles: recordar, comprender, analizar, aplicar, evaluar y crear. Y yo tengo que apuntar como profesor a diseñar en el pensamiento superior. Y más cuando estamos trabajando en universidad, porque las universidades tienen que favorecer el pensamiento superior. ¿Sí? Entonces, cuando ya vayamos a hacer el producto de este módulo, que es una planeación, de las cosas que se van a tomar como criterios de evaluación, es eso, que estén planeadas las clases considerando obviamente el pensamiento superior y considerando obviamente los aportes teóricos que le vamos a ir dando a ustedes. Arquímedes me dice que sí, que se ha entendido. Vale. Vamos a ver acá. Voy a buscar aquí secuencia de prompt, que ya la tengo. A ver. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, prompt inicial, recordemos, perspectiva, epistemológica, metodológica, teórica, contexto, descriptivo y completo, instrucción clara, coherente y concisa. Entonces yo aquí hice este prompt para que ustedes la puedan. Este prompt puede ser adaptado al tema que ustedes quieran. Recuerden que ustedes tienen que adaptarlo. Entonces lo primero que le dije a la inteligencia artificial es, actúa como experto en educación, porque ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar con el contexto para que ustedes sepan. Le dije, soy docente experto en pedagogía, didáctica y educación. Usted puede decir, soy arquitecto o soy ingeniero o soy matemático o soy biólogo, lo que ustedes quieran. Soy docente experto en pedagogía, didáctica y educación. Estoy creando un diplomado. Usted va a decir, estoy creando un módulo o estoy creando una asignatura. ¿Sí? Estoy creando un plan general de asignatura. ¿Cómo se llama la asignatura? Entonces, por ejemplo, en este caso yo puse constructivismo, pedagogías y pensamiento superior, con énfasis en el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza. Voy a hacer como un diplomado, un curso sobre esto. Le digo las características. El diplomado está pensado para estudiantes, docentes y profesionales que deseen entrar y profundizar sus competencias pedagógicas para la docencia. Ustedes dicen para qué, cuál es el objetivo, cuál es el contexto de esa asignatura de ustedes. También digan las características. Son, pues, la asignatura tiene 30 horas de clase, ¿sí? De las cuales 60% es de docencia directa
y el otro 40% es de trabajo independiente. Ya esta información ustedes la deben de tener dada por la universidad sobre cómo va a ser las dinámicas. Ah, no, 100% de las horas son directas con el profesor. Ah, vale, perfecto. Ustedes esto lo adaptan a sus cursos, no tienen por qué hacerlo. O sea, todo esto es un ejemplo, ustedes tienen que adaptarlo a su caso y dándole prioridad a las orientaciones institucionales. El diplomado debe ser de 120 horas, de las cuales 60% es de docencia directa, encuentros sincrónicos y materiales asincrónicos, y 40% de trabajo independiente por parte del estudiante. Vale. Entonces, para poder hacer esto, ahora sí leamos desde el inicio. Para hacer este diplomado le he dicho, actúa como experto en educación cualitativa. ¿Cuáles son las características de mi clase? Quiero que mi clase sea humanista y humanizadora, participativa, reflexiva, constructivista, porque es el modelo que trabajo, en el cual el estudiante no sea un simple repositorio de información, le he dicho, sino que es un actor activo y protagonista de su propio aprendizaje, en donde educar no es transmitir información, sino generar escenarios para la producción, construcción y apropiación social del conocimiento. Aquí le he dado cuáles son las características epistemológicas de mi clase. Ahora, metodológica, le digo, eres experto en constructivismo sociocrítico, constructivismo cognitivo, aprendizaje basado en problemas y proyectos, técnicas activas de aprendizaje, que son las que más utilizo yo en clase. Siguiente, le digo, eres experto en constructivismo, en teorías de aprendizaje, en pensamiento superior, en la taxonomía de Bloom, que dimos ahora. Y aquí le puse autor y ustedes también le ponen el texto que ustedes necesiten. ¿Ya? Y finalmente, cuando ya les explico el contexto, que ya lo leí, aquí le puse cómo iba a evaluar, cómo iba a ser el sistema de evaluación. Ustedes tienen un sistema de evaluación diferente, así que ustedes pueden adaptar este al sistema de evaluación que ustedes tienen. Adáptenlo simplemente. Le digo, considerando lo anterior, construye una matriz de competencias generales en la cual se evidencian las categorías principales de estudio del diplomado. ¿Sí? La primera matriz debe ser, aquí tienen que modificar, por ejemplo, de la asignatura, ¿sí? La primera matriz debe tener competencia general. Ahora, esta competencia general, le he dicho, debe estar redactada en un verbo de nivel superior según la taxonomía de Bloom. Es decir, que coja del nivel superior. No quiero verbos del nivel inferior. Y debe incorporar implícitamente componentes cognitivos, procedimentales y actitudinales. Las competencias deben de tener un componente cognitivo, que es el saber saber. Uno procedimental, que es el saber hacer, que va a hacer el individuo. Y el actitudinal, que tiene que ver con el saber ser. Le he dicho que la matriz debe tener evidencia de aprendizaje y producto final, porque vamos a trabajar por proyectos. Le he dicho, la segunda matriz debe tener a manera de andamiaje y según la taxonomía de Bloom, de manera progresiva, 5 competencias específicas que van del pensamiento inferior al superior. ¿Ya? Le digo que la matriz me la presente en formato tradicional. Esto es por ChatGPT, pero ustedes no tienen que ponerlo. Vamos a copiar nuestro primer prompt. Yo voy a utilizar, vamos a utilizarlo aquí en ChatGPT. Lo pego. Vamos a utilizar otro. Voy a utilizar otra cuenta. Vamos a ver. Vamos a pegar nuestro prompt. Ustedes lo van a adaptar. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí nos va a estar generando esto. Así que piensen en un módulo que ustedes puedan dar, en una asignatura que ustedes den para que hagan la adaptación en la práctica, porque sí me interesa que ustedes me digan cuál fue el resultado de esa práctica. Entonces tengo aquí lo siguiente. Miren lo que me generó. Para mi curso, usted me generó diseñar propuestas pedagógicas. Mire que ya se fue al nivel superior. Diseñar propuestas pedagógicas fundamentadas en enfoque constructivista que integren tecnologías emergentes para promover el pensamiento superior en diversos contextos educativos.
Evidencias de aprendizaje, análisis crítico de modelos pedagógicos, uso reflexivo de plataformas y aplicación de estrategias didácticas. Producto final, proyecto integrador, diseño de una propuesta didáctica innovadora mediada por TIC que promueve el pensamiento superior bajo principios de constructivismo. Entonces miren que aquí literalmente me ha generado un objetivo de nivel superior. Ahora, ¿cómo manejar las competencias específicas? Comenzamos con recordar. Entonces, identifica los fundamentos teóricos del constructivismo. Después pasamos a aplicar. Utiliza estrategias pedagógicas constructivistas. Después pasamos a analizar. Examina críticamente diversas propuestas pedagógicas. Después a evaluar. Valora la pertinencia de modelos didácticos, ¿sí? Y recursos tecnológicos. Y finalmente, elabora las propuestas pedagógicas innovadoras. Y todo esto me responde a la competencia general del diplomado. Entonces veamos cómo este tipo de prompt me permite trabajar de manera eficiente con la inteligencia artificial. Vamos a mandarle el primer prompt, se lo voy a mandar aquí para que hagamos nuestra primera práctica. Excelente, ahí tenemos. Ahí nos comparte la evolución de la taxonomía de Bloom en la era de la IA. A ver, esta sí la desconocía, movilizar, ¿sí? Hacen una adaptación. Esa me gusta, después la analizo con más calma, pero la guardé. Muchas gracias, mi estimada Erika. Muy amable de tu parte. Aquí le voy a mandarle el prompt 1, porfa, para que ustedes lo puedan ejecutar. Entonces, vamos a hacer una adaptación. Cojan este prompt, vamos a modificarlo, vamos a tomarnos 10, 15 minutos para que lo puedan modificar básicamente. Después van a poder hacer el ejercicio con más calma y modificarlo mucho mejor y hasta perfeccionarlo y hasta hacerlo mucho mejor que el que yo les entregué a ustedes. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esa manera. Espérenme un segundito. Vamos a ver, ponemos aquí. Vamos a ver aquí. Vamos, vámonos aquí a tomar unos minuticos, ¿vale? Me dice si se entendió, porfa. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Vamos a una práctica. Tenemos que modificar ese PROM, ¿ok? Adáptenlo a su módulo, ¿sí? Hay cosas que tendrá que adaptar que son propias de la universidad. Pueden adaptarlo sin ningún tipo de inconveniente. Me gustaría también que después nos puedan compartir el PROM adaptado para que sus compañeros también puedan de pronto ver cómo desde el contexto de la universidad ustedes han adaptado el PROM. Me confirman, porfa, para irnos a práctica. Me dicen que está todo claro para irnos a práctica con un OK. Me regalan un OK y ya con esto siento la seguridad de que está todo claro para irnos a práctica. Perfecto. Vale.
Ok, ¿cómo nos fue? Cuéntenme, ¿lograron adaptar? Me dicen cómo pudieron y cómo fue la respuesta que les dio. Recuerden que ustedes pueden trabajar desde la inteligencia artificial que ustedes quieran. Que por ejemplo, si voy aplico este mismo prompt, lo aplico, por ejemplo, vamos a aplicarlo con Perplexity, ¿sí? La respuesta debe ser hacia la misma dirección. Y si lo aplico con Géminis, también debe ser hacia la misma dirección. Aunque Géminis últimamente está teniendo problemas para crear las tablas, está teniendo muchos problemas para crear tablas. Vamos para ver si aquí eh, aquí dice, mire, competencia general, diseñar escenarios educativos constructivistas que integren tecnologías digitales emergentes mediante aplicación crítica de principios pedagógicos, sociocríticos, cognitivos y andragógicos para fomentar la... Mira, ahí está. Aquí están las competencias uno, identificar, reconocer los fundamentos epistemológicos y constructivos sociocríticos, examinar críticamente la taxonomía de Bloom y de Solo, valorar diseños pedagógicos existentes, elaborar secuencias didácticas, generar modelos educativos. Aquí tengo pues, obviamente la respuesta de Perplexity. Aquí tengo la respuesta de Géminis. Eh, dice, diseña propuestas pedagógicas didácticas innovadoras fundamentadas en los postulados de constructivismo. Y aquí aparecen obviamente las competencias. ¿Sí? Pero no, aquí tienen las competencias específicas, identifica, explica, utiliza, analiza y diseña. ¿Ya? Perfecto. Ok. ¿Y cómo te ha ido? ¿Sí te ha logrado salir? ¿Sí? Yo quiero, mañana, el miércoles trabajamos desde un PGA. Aplicamos literalmente PGA. Vale. Me gustaría saber, ¿le funciona perfectamente Manus en Venezuela? ¿Sí? Puede ser también una alternativa para trabajar. Ah, pero también requiere VPN. Ok. Dice, ok. Bien, vamos a hacer algo. Ya nos queda muy poquito tiempo. Sé que ustedes van a requerir un poquito más de espacio para adaptar los prompts. Permítanme y les socializo los demás prompts. De hecho, se los voy a mandar en un documento, ¿sí? Por ejemplo, aquí para crear los contenidos temáticos, aquí le digo, entonces, considerando la matriz de competencia anterior y competencia general integradoras, y considerando los temas centrales del diplomado, le he dicho construye una matriz con los módulos para que ya de pronto él me proponga. Ahora yo le puedo definir unos metatemas para que él construya los módulos, ¿sí?
considerando también la taxonomía de Bloom. Hay un PROM 3, pero este PROM 3 ya es para la rúbrica general de evaluación. Esta se las voy a explicar después, ¿sí? Para hacer la rúbrica general de evaluación, que es importante para las evaluaciones, pero eso lo vamos a abordar en un módulo más adelante, ¿ya? Sin embargo, yo les voy a adelantar eh, yo les voy a adelantar este archivito para que ustedes lo vayan probando, lo vayan adaptando. Sin embargo, en su debida clase, en su debida clase, yo voy a hacer como la práctica, ¿sí? Vamos a ver acá, documento, docencia 4.0. Vamos a ver. Esta se la voy a pasar por aquí. De igual forma se la paso por el grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan, ¿sí? Son secuencias de prompts. Vamos a ver, pero no sé cómo cargar un archivo aquí en... ese archivo de Word, el archivo de Word me va a tocar mandárselos por WhatsApp porque, porque no tengo, por este medio no sé cómo mandarlo honestamente. No me da, no me da, aquí no, no me da. ¿Ok? Entonces ya se los mando. O también se los voy a mandar por aquí el segundo prompt para los contenidos temáticos. Y vamos a ver cómo nos queda la adaptación. ¿Ya? Por ejemplo, voy para ChatGPT y ChatGPT vamos aquí a pegar nuestro segundo prompt, que es el de las matrices de texto. Lo ejecuto, ¿sí? Y ahí lo tengo. Aquí lo tengo. Fundamento epistemológico del constructivismo. Me establece módulos, las unidades temáticas. Si se requieren subunidades temáticas, los objetivos de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje. Mire que aquí me genera toda la estructura de los temas que yo voy a trabajar, ¿sí? Ahí están literalmente la matriz de los temas. Yo le dije ayer que eran 12 temas, 12 unidades temáticas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 unidades temáticas. De ahí pues tengo la estructura del curso. Entonces, esta es una herramienta que les puede ayudar muchísimo. Ah, vale, perfecto. Bien. Yo les voy a mandarle ese documento por WhatsApp. A ver si se los mando enseguida. ¿Sí? No sé qué duda tienen de lo que vimos hoy, de la taxonomía de solo. Sí, ya el jueves lo que hacemos es crear secuencias de prompt para trabajar el tema de los archivos que ustedes entregan, del PGA y de los otros documentos. Ya aquí se los voy a mandar la secuencia de prompts.
Ahí les mando la secuencia de prompt. Vale, ahí recibo. Vale. Bien, me confirman si pues, la clase de hoy se pudo entender. Ya hemos estado, pues trabajamos el saber útil y la taxonomía de Bloom y la hemos incorporado en nuestra planeación de actividades. Vale, perfecto. Entonces, por hoy vamos a dejar allí y espero pues que puedan, a la medida de sus posibilidades, coger el documento que les mandé por el grupo de WhatsApp e ir probando. De igual forma, hay PRON de esos que voy a explicar en sus respectivas clases. ¿Ok? Bien. Entonces, me quedo con la palabra de Yerlin, de Erika y de José, que me indican pues que todo se ha entendido. ¿Vale? Bien. Entonces, nos, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Ya lo que nos queda son 5 sesiones de clase. Vale. Bendiciones. Chao. Sí, ellos van a poder trabajar de manera sincrónica.